El análisis que ha venido realizando México Evalúa. Yo le agradezco mucho esta tarde a Mariana Campos, economista, directora general de México Evalúa, que nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Mariana? Qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos parte de la información que ustedes han estado compartiendo desde México Evalúa. Pues fíjate, esta mañana coincidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ahora sí, para septiembre estará listo el mejor sistema de salud del mundo. Y esas comparativas con otros países, ¿no? Que ha venido dando el presidente a lo largo de su sexenio, dice que para finales de septiembre, cuando concluya esta administración, tendremos un gran sistema de salud. Pero pues ustedes tienen otros datos ahí en México Evalúa, lo que han venido denunciando ya desde hace 5 años, Mariana, desde el año 2019, una simulación con esto, ¿verdad? Me parece que es sumamente serio y sumamente grave. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es estudiar y monitorear los datos de los informes oficiales del gobierno sobre los saldos y, digamos, los depósitos, así como los pagos que ha hecho el Fondo de Salud para el Bienestar. Creemos que este fondo, pues, está un poquito extraviado y va a ser bien importante fortalecer su gobernanza, es decir, definir su objetivo, establecer las reglas y la toma de decisión sobre cómo se van a usar sus recursos. Yo creo que va a ser elemental para que podamos tener un muy buen sistema de salud, ¿no? Yo creo que es un paso obligado. No es el único paso, pero es sin duda un obligado. Lo que hemos visto, pues, es que el fondo ha perdido, saldo, ¿no? Es decir, es un fondo que se ha ido achicando a lo largo de esta administración. Pero al mismo tiempo también ha caído y se ha desplomado, prácticamente llegando a cero, la cantidad de casos que se financian de Desde enfermedades ese fondo. catastróficas de las personas sin seguridad social, ¿no? Fíjate Entonces, nomás. creo que ahí tenemos un vacío de información sobre en qué se han invertido estos recursos que salen del fondo y se depositan en la tesorería de la Federación. Lamentablemente, cuando un fideicomiso deposita recursos en la tesorería de la Federación, estos entran como un ingreso, como aprovechamiento, y ya no hay transparencia ni trazabilidad de los programas y proyectos que financian. Entonces, Ujú. yo creo que sí Estamos hablando tenemos. de cuánto dinero, este dato de 157,000 millones de pesos, Mariana. Es a lo largo de pues de varios años que se han dado en Ujú. esta administración, ¿no? De lo que se ha ido egresando a lo largo de cada año se hizo esta suma, la hizo Animal Político, tengo entendido. Ok, pero aquí el dato es, en solo 2 años el gobierno del presidente López Obrador dispuso de 157,000 millones de pesos de fondos destinados a la salud, y eso obligó a suspender el pago de todos los tratamientos de cáncer o trastornos congénitos o estas enfermedades catastróficas, ¿no? Que en teoría pues se financiarían desde esta bolsa que ahora se dispuso de esta cantidad de los últimos años, se deposita esto en la tesorería y no sabemos cuál ha sido el destino. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto, o sea, estos pagos del fondo a la tesorería coinciden con este cese de financiamiento de casos de enfermedades catastróficas, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque no lo dice esta nota que se publicó específicamente de Animal Político, que hace un recuento de las investigaciones, en una parte un recuento de las investigaciones de México Alúa, pero es bien importante esto porque en este momento lo que tenemos entendido es que los estados que han firmado convenio con la Federación depositan sus recursos del FASA en este fondo. Entonces, por eso para nosotros es indispensable el fortalecimiento de las reglas y del uso y la transparencia de este fondo, porque ahí se van a concentrar o se están concentrando recursos de los estados. ¿Y dónde está el dinero para la salud entonces, Mariana? A consideración de ustedes y revisando y analizando cuidadosamente estos datos. Bueno, lamentablemente no podemos, de este dinero que salió del fondo a la tesorería no podemos saberlo porque pues no hay un trazo, no se puede rastrear. O sea, no existe información sobre, una vez que se convierte en un ingreso para la tesorería, no hay transparencia sobre qué financian los ingresos públicos, o sea, no hay transparencia.
qué gastos específicos, qué programas, qué proyectos. Esa transparencia no existe en la cuenta pública de México. Es por supuesto, una gran recomendación que tiene México Evalúa para evolucionar la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público en México, pero en este momento pues es imposible saberlo. Podría irse desde luego al propio sistema de salud y estar financiando algo a través de los programas del presupuesto o de salud, o podría estar financiando incluso otros temas, ¿no? Eso no lo sabemos, y por eso un llamado al fortalecimiento de la rendición de cuentas del uso de los recursos de este fondo. Porque entonces aquí, ¿quiénes son los que quedan más desprotegidos? Al momento que desapareció el Seguro Popular, pues evidentemente se supone, ¿no?, que esta bolsa sería para atender casos de enfermedades catastróficas, particularmente en ese sector de la población, ¿no, Mariana? Bueno, cuando desaparece, sí, queda vulnerable las personas que no cuentan con seguridad social, por ende no tienen acceso al IMSS, al ISSSTE, y entonces presentan una enfermedad catastrófica como el cáncer, ¿no? Alguna otra situación como, por ejemplo, una emergencia neonatal, la necesidad de que un recién nacido de su familia tenga que ir a la terapia intensiva. Eso es otro de las enfermedades catastróficas. Entonces, estas personas son las que quedan vulnerables al no tener ya la garantía de cómo se van a financiar estas enfermedades. Yo creo que eso sigue pendiente en el IMSS Bienestar, el conocer cómo se van a financiar estas enfermedades, que además pues hemos visto también otros datos que no están en esta nota, pero hemos analizado las consecuencias económicas que esto ha tenido en los gastos de los hogares, y pues evidentemente esto ha golpeado más a los hogares de menores recursos. Sí. Entonces, pues esto sucede con el cese del Seguro Popular, pero todavía no logramos incorporar este mecanismo de manera clara. Creo que otro aspecto también muy importante es que tampoco ha quedado claro cómo se van a presupuestar pues el gasto de salud para las personas sin seguridad social. Anteriormente estaba obligado el gobierno a presupuestar un monto por usuario del sistema, ¿no? Eso cambió con algunas de las reformas que se hicieron cuando se cerró el Seguro Popular, y ahora lo que tenemos entendido es que no hay una presupuestación por usuario, y nos parece que para que un derecho pueda aterrizarse en la práctica y la persona pueda recibir un servicio a cambio, es muy importante considerar el número de personas que lo utilizan y tener un presupuesto realista en función de ese dato. Claro. La gran tragedia en temas de salud de nuestro país, claro, evidentemente después de todo lo que vivimos y sufrimos con el COVID y la cantidad de personas fallecidas y la forma en la cual se manejó la pandemia. Pero pues el otro gran tema es este del cáncer, y particularmente los niños con cáncer y la falta de medicamentos, y ahora pues este dinero que no sabemos a dónde se fue, Mariana. Es completamente cierto. Lo que pasa es que muchos de los datos pues de la atención al cáncer se nos desplomaron. Por ejemplo, para atender cáncer infantil entre 2012 y 2016, pues hubo un presupuesto de 500 millones de pesos, ¿no? Después bajó a 300 millones, pero en 2021 fue solo de 21 millones, ¿no? Y esto tiene que ver al mismo tiempo con un recorte pues de los tratamientos. Obviamente el cáncer de mama presenta una situación similar, entonces lo vemos tanto en el número de personas atendidas como en el presupuesto, que eso se vino abajo, y esto es indispensable levantarlo para que las personas continúen con sus tratamientos, para que obviamente en la práctica se les garantice el derecho a la salud y a la vida. Pues hay datos aquí que lógicamente saltan a la vista, como mencionamos, el tema del cáncer, esto que cuestionamos una vez más, ¿dónde está el dinero para atender los graves problemas de salud entre la población más vulnerable? También hay otros temas relacionados, ¿no? Por ejemplo, este gobierno ha dejado sin consulta médica a 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500,000 personas. O sea, esto también es parte, ¿no?, de esta, vamos a decir, desaparición o no transparencia de estos recursos económicos, Mariana. Sí, creo que todo tuvo que ver con este cese del seguro que estaba operando, y el que no hubo capacidad durante muchos años de poder sustituir esos servicios, ¿no? De manera, entonces pues hemos visto al mismo tiempo no solamente reclamos sobre la provisión de medicamentos, sino esos datos de los que tú hablas muy importantes, que ha caído la operación de la consulta médica. Y dentro de esa consulta que vemos, bueno, ha pegado
de manera prácticamente pareja lo que es diagnóstico, es decir, podría estar pasando que hay gente que ya tiene alguna enfermedad importante y no lo sabe porque está viendo menos diagnóstico, así como también temas de seguimiento a enfermedades crónicas, en donde se vuelve muy delicado interrumpir los tratamientos, ¿no? Porque puede haber complicaciones de salud que arriesguen la vida, que profundicen las enfermedades y que, no menos importante, afecten también el tema presupuestario, ¿no? Tanto de las familias como del propio gobierno para tratar de arreglar los problemas de manera tardía. Entonces sí vemos ahí que esto debe ser un asunto prioritario en la agenda del gobierno de México, de cualquier gobierno que siga. Sí. El dejar muy bien instalado el tema de qué va a pasar con las enfermedades catastróficas, qué va a pasar, cómo se va a recuperar la consulta médica, ¿no? Y desde luego pues la provisión de medicamentos, ¿no? Yo creo que hay varios alarmas y varios focos rojos alrededor del sistema de salud, que además le está pegando mucho a las personas que no cuentan con seguridad social, porque es el esquema que, digamos, se canceló y que no ha sido todavía en la práctica, aunque ya hay avances en la definición del IMSS Bienestar y ha habido un progreso en términos de diseñar ese nuevo sistema. Seguro. Pues todavía en la práctica traemos un rezago operativo muy relevante que atender. A eso voy, ¿no? Estamos en proceso electoral, hay 3 candidatos a la presidencia de la República, pues es el momento, ¿no? De escuchar posturas, por una parte, y propuestas, ¿no? Viables para tratar de resarcir, para tratar de cerrar esta brecha, ¿no? Si antes decíamos que íbamos a ser Dinamarca, dices, caray, pues eso no se consiguió, difícilmente se va a conseguir, al menos en los próximos años, pero sí tendríamos que estar pensando en metas alcanzables, sobre todo porque está de por medio no solo la calidad de vida, sino la vida misma de millones de mexicanos. Totalmente, y creo que en ese sentido, pues los candidatos han sido vocales con este tema, todos de alguna manera han pronunciado un compromiso, pero ¿sabes qué es lo que falta? Precisar algunas cuestiones, ¿no? Es decir, sin algunos mecanismos que se reinstalen va a ser muy difícil. Como yo te decía, número 1 es qué va a pasar con el financiamiento de las enfermedades catastróficas, qué va a pasar con el FONSABI, es decir, este Fondo de Salud para el Bienestar, cómo va a ser su transparencia, en qué puede gastar este fondo y en qué no, ¿no? O sea, que le quitemos ese tono de discrecionalidad y hagamos de un gran fondo para financiar exclusivamente salud, y eso implica cerrar esta puerta de salida hacia la tesorería sin claridad en qué se está gastando el dinero. Y lo tercero que te diría es la presupuestación por usuario, ¿no? Es decir, el sistema de salud tiene usuarios y requiere que se prevea un monto, ¿verdad? Se estima un presupuesto a partir del número de usuarios y obviamente el perfil de las enfermedades. Entonces tenemos que elevar la calidad de la presupuestación en salud para que ésta sea realista y pues realmente las personas puedan ir cumpliendo este derecho a la salud, ¿no? Se les puede ir cumpliendo. Mariana, pues nos has compartido información muy, muy importante, muy precisa y desde luego en perspectiva tratar de que este panorama cambie, insisto, por la vida de millones de personas. Gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto escucharte, Mariana. ¿De qué? Hasta luego, te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Igualmente, muchas gracias. Ella es Mariana Campos, la directora general de México Evalúa.